Hola, ¿qué tal, estimados amigos de El Sonora Power? Bueno, ya estamos de regreso con más de esta emisión y ya está en la línea nuestro colaborador Eduardo Esquivel Ancona, con quien tengo, bueno, el gusto de encontrarme a través de la magia del internet. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todo tu auditorio y a toda la gente que escucha este, el Sonora Power. Oye, Eduardo, bueno, hoy me comentabas que tienes un tema muy técnico, pudiéramos decir lo que es el asunto de la subida en las tasas de interés. Habrá que decirle al auditorio algo importante. El manejo de la política monetaria es una atribución exclusiva que tiene el Banco de México como instituto central encargado justamente de definir algunos criterios, en específico el costo del dinero. Ellos lo decidieron esto, subir las tasas como una medida contracíclica, ¿no? Según la visión que ellos tienen, de lo que se trata es de frenar la inflación, la carestía. Sin embargo, esto ha traído otras consecuencias negativas en tu bolsillo, en el mío, en el de los radioescuchas, pero también en el manejo de ciertas cuestiones que tienen que ver con el gobierno. ¿Cómo está la cosa? Mira, yo quisiera entrarle a este tema, abordando lo que dijeron los dos periódicos de circulación nacional, que es el Reforma y el Universal, que el pasado 10 de septiembre pusieron en sus notas, en su primera plana, que México, el gobierno de México tenía que pagar un 30% más, así lo cabeció Reforma, de intereses que se incrementaba en un 30% el costo de la deuda, del pago de los intereses de la deuda del país. Y el Universal dio ese mismo tono y diciendo que 118,000 pesos debemos cada uno de los mexicanos por la deuda, ya sea interna o externa, toda la deuda del gobierno de México. Pero lo que no dicen son dos cosas muy, muy importantes. Estos quieren dar la sensación, pues, que la gente diga, es por el mal manejo de la economía que tiene el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. No, pues está manejando mal la economía, está aumentando la deuda porque está pidiendo préstamos, cosa que no es cierto. Sí se han pedido préstamos nuevos, pero son muy chiquitos y siempre guardando el techo de endeudamiento. El techo de endeudamiento lo da la Cámara las dos cámaras, ¿no? El Poder Legislativo, y les dice, hasta cierto punto este año te puedes adquirir más créditos, que es muy corto, y el gobierno de Andrés Manuel siempre ha sido muy respetuoso quiere no tener deuda lo menos posible, pero hay que acordarse que en 1998 se aprobó el FOBAPROA en diciembre ya llevamos, ¿cuántos años? 24 años. En diciembre se cumplirían 24 años de que entró el FOBAPROA y todavía debemos más de 1 billón de pesos. Para este año, como subieron las tasas de interés, la deuda del FOBAPROA no está a tasa de interés fija, sino es variable. La tasa de interés, solo la del Banco de México, han subido las tasas de interés en casi todo el mundo. Los bancos centrales han tenido que subir porque no solo en México hay inflación, como quieren hacer creer los analistas como Mario Di Constanzo o los profesores de, del ITAM, algunos profesores, sino la inflación es mundial gracias a la guerra en, en Ucrania contra Rusia, y que pues los energéticos se han ido al cielo, el precio de los energéticos. Entonces de alguna forma
los bancos centrales tienen una política monetaria que intenta frenar esta inflación, encareciendo el crédito y y frenando pues, por así decirlo, la demanda y ese dinero excedente que esté guardado esté invertido en cosas, no en cosas productivas, sino cosas en CETES o Claro. en Ahora, bonos o el otro tema que no dicen, el otro tema que no dicen, aunque tú lo manifiestas, es que no es una deuda contratada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy lo abordó el tema en la mañanera, dijo, oye, pues esa deuda nos la hereda sí, es del un billón 2021. ajá, de pesos Ah, para atender la deuda. Bueno, es un asunto que viene de las anteriores administraciones, ¿no? no, y para este año, el año pasado, en el segundo trimestre del año pasado, del 2021, teníamos el Banco de México tenía una tasa del 4%, ahora es del 8.50% la tasa interbancaria de referencia, que es la que se usa, el famoso TIE, este, es la que se usa, pues, ha aumentado más del 100% y la deuda, pues obviamente que en comparación con el año pasado, con este año, el costo de la deuda se va a incrementar para el pago de intereses en 29.9%, un 30%, por así decirlo, pero si las tasas de interés han subido más del 100%, de 4 a 8.50, entonces tú me dirás si no, es como si tú en tu tarjeta de crédito, pues como no está fijo, si tú debes, pues, y aumentan las tasas, pues te van a cobrar más de intereses. Entonces, esto es una lógica, pero no es por un mal manejo, sino es una deuda inercial que cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, esa deuda ya la teníamos los mexicanos. Y fue del Claro, 1998, 24 años. claro que sí. Muchos Ahora, mexicanos Eduardo, no habían nacido y yo, ya deben. yo te la preguntaría de esta manera, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene a nivel de costos esta subida en la tasa de interés? Es decir, para la hacienda pública. Pues sí tiene varias implicaciones porque vas a tener que, estos intereses se pagan con el presupuesto y tenemos el IPAF. Entonces los muy tecnócratas te dicen, no, pues el IPAF lo pagan los bancos, que es en la protección a los ahorradores. Cuando tú en un banco, los ahorradores, los inversionistas de ese banco, que tienen ciertas, ciertas compran bonos o CETES o lo que tú a ese banco, el banco te protege hasta 2,5 millones de pesos, si tú en el banco te lo devuelven, pero de tu inversión y te lo devuelven rapidísimo y los bancos, todos los 50 bancos que hay en el sistema bancario mexicano, dan una aportación, pero lo que no se dice es que el IPAP viene del FOBAPROA, que se transformó en el FOBAPROA, entonces la deuda del FOBAPROA la seguimos pagando los mexicanos, fue un rescate bancario, y que había banqueros que eran una cosa de miedo, como el famoso Divino o Cabal Peniche, todos ellos que hicieron trans y media y de sus tranzas nosotros tenemos los mexicanos que pagar y seguir pagando y desviar dinero que podría estar en el bienestar o para el Tren Maya y como lo tenemos que desviar para pagar los intereses de esa deuda que yo creo que se va a terminar pagando hasta el 2050. De Más bien son acuerdo. los cálculos de que tienen los expertos. Entonces no habían nacido muchos de los mexicanos
cuando se hizo esa deuda y pues ya la tienen que estar pagando, aunque no habían ni nacido. Claro, cómo no, para la historia, pues, el tema que tiene que ver con el Fobaproa deriva del famoso error de diciembre, ¿no? Que fue, cuando se reventó la burbuja de esta ilusión de que México iba al primer mundo que nos vendió el gobierno de Carlos Salinas y que al final de cuentas se estrelló contra la realidad en diciembre de 1994, ¿verdad? Con la llegada del gobierno de Ernesto Zedillo. No tenía ni un mes en el poder cuando llega pues esta situación en donde los protagonistas fueron Jaime Serrapuche, el infame Jaime Serrapuche, debo decir, y bueno, muchos de sus amigos que decidieron sacar divisas aceleradamente del país y que nos llevaron pues a una bancarrota que, bueno, por muchas generaciones, lamentablemente, muchos mexicanos, o por no decir que todos los mexicanos, seguiremos pagando, ¿no? Entonces, Eduardo, un gusto tener la ocasión de platicar contigo a la distancia. Yo debería estar allá en la Ciudad de México, amigo, pero estamos lanzando el programa de radio acá en Ah, Sonora. no, que no, hay prioridad. Bueno, nada más decirte una cuestión. Se privatizaron los bancos en 92. El Carlos Salinas de Gortari, se volvieron privados, tuvieron un manejo espantoso, se autoprestaban, cosas que nunca se vieron, y entonces hubo que tener un rescate para el sistema bancario porque estaba tronado. Y Claro, luego se hizo peor con Fox porque esto fue con Ernesto Zedillo, el Fobaproa, y con Fox los bancos mexicanos se vendieron a capitales extranjeros como Citigroup o como enseñanzas, Santander. enseñanzas que nos deja la historia. Sí, bueno, pues Exactamente. eso sería. Que tengas una excelente tarde y aquí estamos a tus órdenes. Saludos hasta la capital del país, Eduardo Esquivel, que se Nos reporta vemos. desde el Palacio Nacional. Nosotros tenemos la pausa, vamos a ella, no sin antes darle las gracias a nuestro colaborador estelar, Eduardo Esquivel, que algo sabe de economía, de finanzas y de grilla. Así que un saludo para ti, mi querido Eduardo, estamos en contacto. Hasta luego, bye.